Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a... Siéntense, por favor. Bueno, ya hemos orado, ¿verdad? Para que Dios nos hable. Una vez un amigo le escribió una carta a su amigo, a otro amigo. Una persona le escribió una carta a su amigo muy larga, muy larga. Y le pidió disculpas porque no había tenido el tiempo suficiente para escribirle una carta más corta. Yo les había dicho que íbamos a ver en dos sábados. Gracias. El tema, ¿verdad? Las bases bíblicas del reino de Dios. El reino terrenal, ¿verdad? Porque Dios va a establecer en un tiempo su reino sobre este mundo. Él se va a hacer cargo directamente del reino de este mundo. Y bueno, pues nos extendimos a 3 porque yo creo porque me faltó tiempo y preparación. Si hubiera sido mejor preparado, hubiera sido más corto. Así son las cosas. Bueno, les encargué, por favor, si estudiaban algunos salmos. No sé si alguno estudió esos salmos y los pasajes de los capítulos de Isaías. Levante su mano quien lo haya hecho. Bájela aquí, ¿no? Bueno, no voy a leer así mucho, pero vamos a hacer una revisión rápida de esos salmos. Salmo 93, versículo 1. A ver, Sandy, ¿nos puedes ayudar? Salmo 93, 1. Jesse, ¿puedes leer por favor Salmo 94, 1 al 10? ¿Sí? Moy, ¿puedes leer por favor Salmo 96, 10 al 13? Salmo 96, 10 al 13. Hugo, por favor, Salmo 97, 1. ¿Y quién más? A ver. Esta cita es del 98, Salmo 98, 1 al 9. Y me falta uno. Sami, ¿puedes leer por favor 99, 1 y 2? Así brevemente. Sin mucho comentario, vamos a pasar estos pasajes. Empezamos, Sandy. Ok. Jesse, por favor. Quebranta. Sí, gracias. Ahora 96, 10 al 13. ¿Voy? Luego 97, 1.
Ajá. Sigue 99, 1 y 2. Ajá. Todos estos pasajes nos hablan en tiempo presente y a veces en tiempo pasado. Bueno, a veces se habla como esperanza, ¿ve? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los malos han de oprimir? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? Pero luego se habla en presente, en varios pasajes, Jehová reina. Y a veces se habla en tiempo pasado, porque Jehová vino a juzgar la tierra. Esa es una realidad que en un momento dado, en Sión, o sea, en Jerusalén, Dios reinará y será rey sobre toda la tierra, ¿verdad? Eso es lo que es la promesa del reino. Ahora, vamos a avanzar. Esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver hoy ya lo último sobre esto. Y yo traigo 3 puntos que quiero desarrollar. Uno es de los burladores, otro es el silencio de Dios, que es un misterio, y finalmente la consumación del misterio, ¿verdad? Entonces los burladores, vamos a leer igual varios pasajes. Salmo 73, 11. Dice, y dicen, ¿quiénes dicen? Bueno, los que se burlan, ahí en el versículo 8, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan cosas duras contra todos los demás y contra Dios, contra el cielo. Y entonces en el versículo 11, dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Esa es una pregunta que se hacen los hombres que se burlan de esta promesa de que Dios un día intervendrá en los asuntos del mundo, que con su poder pondrá un límite a la maldad y reprimirá la maldad y la violencia, y toda la pondrá bajo el control de su justicia y su santidad. Luego tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Es un pasaje que creo que la mayoría de nosotros conocemos. A ver, tú que te estás queriendo esconder, pero se me olvida tu nombre. Hermana de Sammy, el otro Sammy. Brenda, Sandra, Marlene, esos nombres se me confunden. Brenda, por favor, ¿me ayudas? 2 de Pedro 3, del 1 al 7. A ver, si te pones de pie, porque como que estás hablando contra el piso y no. Ajá, gracias, hasta ahí.
Sí, entonces aquí hay estos burladores que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque siempre, siempre se ha dicho, y que Dios va a venir, y que Dios va a venir, y parece como que esto es algo como cuando se le dice a los niños, uy, el coco. Y es una amenaza, un mito para que la gente tenga miedo y se sienta obligado a portarse bien. Y siempre ha estado lo mismo. Desde el principio del mundo las cosas permanecen así, iguales. Bueno, ya ignoran ellos, dice que ya hubo un juicio y que lo que ahora existe está, dice, reservado por la palabra y guardado. Esta es una palabra de tiempo, reservado. Algo que ya se destinó para, o que se determinó para cierto destino, pero ese destino todavía no llega. ¿Sí? Bueno, y tenemos entonces también Judas, casi ahí está muy cerquita, Judas 16 al 18. Es un solo capítulo. A ver, Sammy, ¿nos ayudas? Pide una Biblia prestada. O recupera tu Biblia. 16 al 18. Sí, burladores, también aquí dice burladores. Bueno, en esta versión, ¿verdad? Gente burlona. Ajá. Sí, entonces, esa es la situación. O sea, Dios ha dicho desde el principio del mundo que va a venir en juicio. Pero como este juicio se ha tardado, entonces ellos se burlan. Dicen, ay, eso es un mito, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es que el silencio de Dios. Yo les leía casi al principio de cuando iniciamos el tema un pasaje de Eclesiastés 4, versículo 1, donde dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Imagínense si Salomón, no sé, hace 3000 años prácticamente, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y les dije, si nosotros nos atenemos al puro testimonio de las cosas que se ven y no atendemos a la palabra de Dios y al conocimiento que tenemos de Dios, que nos dio su palabra, podríamos pensar que Dios es un espectador indiferente del sufrimiento, ¿verdad? Y que no va a pasar nada. Pero cualquier persona, bueno, realmente solamente los incrédulos piensan que el mal nunca tendrá una limitación, que nunca se le pondrá fin. Pero si nosotros creemos, aunque sea de manera vaga, sin tener el conocimiento personal de Dios, sino la noción de su existencia y de su naturaleza justa, o por lo menos de que se dice siempre que Dios existe y que es un Dios bueno, que es un Dios de amor. Entonces, es algo muy natural pensar que el desarrollo del mal, esta violencia, va a tener un fin, que Dios tendrá que intervenir con su poder para que finalmente el bien triunfe sobre el mal.
Esto es muy natural pensarlo. Y el misterio no es que Dios va a venir, sino el misterio es que Dios espera para venir. No sé si me explico. ¿Por qué Dios todavía no interviene? Sabemos, si conocemos una noción o tenemos una noción vaga inclusive de su existencia y de su naturaleza, sabemos que Dios tiene que intervenir. Lo que nos inquieta y nos puede parecer un misterio es por qué está esperando tanto para venir. Y bueno, nosotros que conocemos a Dios, que lo hemos experimentado en una relación personal y que conocemos su palabra, poco o mucho, ojalá que cada vez sea más, ¿verdad? Sabemos que Dios es paciente, y es paciente porque es eterno, y sabemos que es lento para la ira, y es lento para la ira porque es todopoderoso, y la ira es el último recurso del poder. Entonces, eso es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué Dios está esperando tanto? Pero ya nosotros podemos darnos cuenta, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué Dios ha tardado? Vamos a ver Salmo 53. Salmo 50, versículo 3. Y voy a pedirles que me ayuden a leerlo. Quien lo tenga primero. Vendrá nuestro Dios y no callará, ¿verdad? O sea, y luego dice fuego poderoso delante de él. Una manifestación poderosa de su presencia y un hablar de Dios sobre la situación que se vive aquí en este mundo. Parece que Dios está, bueno, más bien Dios está callado, no habla. Vamos a ver Isaías 42, 14 y vamos a leerlo un poquito antes para entenderlo mejor. Vamos a ver. Vamos a leer versículos 11 al 15. 11 al 15. El 15. Ajá. Entonces fíjense cómo hay un momento en que dice aquí que las mismas costas, el desierto, las ciudades, las aldeas, los montes, darán voces de júbilo y den gloria a Dios, dice aquí. Y en el versículo 14 dice, desde el siglo he callado, o sea, desde siempre he callado. Dios ha dejado que los hombres sigan con su maldad, con su prepotencia, oprimiendo a otros, aprovechándose, destruyendo, hablando cosas duras contra Dios, diciendo blasfemias, burlas. Y dice, he callado, desde el siglo he callado. Pero dice aquí, he guardado silencio y me he detenido. Pero luego dice, daré voces como la que está de parto. Y en el versículo 13 dice, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará contra sus enemigos. Y no solamente hablará, sino que actuará. Y dice, convertiré en soledad montes y collados, haré secar su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. O sea, el silencio de Dios se va a acabar.
También esto mismo dice ahí, segunda de Pedro 3, hace rato nos detuvimos en el versículo 7, ahora vamos a leer del versículo 8 al 10. Y si me ayudas, Marlene, por favor. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Dios no cuenta como nosotros. Un año, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y no está retardando su promesa, porque eso de retardar es como cuando uno se propone algo pero le falta tiempo para prepararlo y como que le ganan las circunstancias a uno y como que no estuvo uno listo. ¿Por qué? Porque faltaron recursos, porque faltó sabiduría para planear, porque falta el poder. No, dice, Él no retarda, ¿verdad? No retarda su promesa, sino que, dice, es paciente para con todos. Es ese misterio, en ese misterio de esperar Dios, está la paciencia de Dios, está la misericordia de Dios, está el amor de Dios, ¿verdad? No queriendo que ninguno se pierda, pero el Señor dice vendrá de repente, como ladrones de repente. O sea, entonces algunos dirán, ¿por qué tan rápido? Porque de repente es así, ¿verdad? De repente, como ladrón en la noche. Así dice también segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. En un repente, ¿verdad? Dice, ¿dije qué? Dije segunda, ¿verdad? Pero es primera, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dara, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice destrucción repentina. Eso es de pronto, ¿verdad? De repente, repentinamente. Tenemos también Judas. Hace rato leímos versículos 16 al 18. Ahorita vamos a leer los anteriores, 14 y 15. Judas 14 y 15. Sí, habla muchas veces de la impiedad, ¿verdad? Los impíos, las cosas impías que los hombres impíos han hecho contra mí. Miren, cuando un león está en la jaula, hasta un chango se burla, ¿verdad? Y puede estar haciendo ahí monerías y pues como son los changos, ¿verdad? Pero si abren la jaula del león, pues patas para cuando son, ¿verdad? Dicen. Entonces aquí dice, vendrá, vino, ¿verdad? Aquí vino el Señor.
Lo pone en tiempo pasado. Esto es algo que estaba muy en el futuro. Enoc es mucho, muy antiguo, ¿verdad? Es anterior a Noé. Entonces dice, él profetizó, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, fíjense, todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. ¿Verdad? Sí, porque no viene. Porque ¿cómo sabe Dios? Porque siempre se ha dicho que viene y no viene. Y entonces hablan, ¿verdad? Y dicen. Y bueno, finalmente tenemos el Salmo 94, 1 al 10, que ya lo leímos. Y solamente voy a repetir, digamos, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? A tu pueblo quebrantan, a las vidas oprimen y dicen, no oye, Dios no oye, Dios no sabe, ¿verdad? Bueno, es el misterio de Dios entonces, ¿cuál es? Pues que Dios quiere que todos se arrepientan, que la mayor cantidad de personas sean salvas, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver como último punto, la consumación del misterio. Ese misterio, ese tiempo, esa dilación, ese retraso, esa espera, ese silencio, esa aparente indiferencia, ¿verdad? Es un espectador indiferente del dolor. Terminará. Vamos a ver. Miren, yo quiero que hagamos un repaso, bueno, que recordemos brevemente algo de la estructura de Apocalipsis. Toda la mayor parte de las cosas que se desarrollan en relación a eventos, juicios, se desarrollan en 3 series de 7. Una serie son los 7 sellos, la segunda serie son las 7 trompetas y la última serie son las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cuál es la característica o cómo están organizados? Cada último elemento de la serie contiene todos los otros 7 elementos de la serie siguiente, o los 7 elementos de la serie siguiente. ¿Sí? El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. ¿Sí? Y yo quiero que veamos la solemnidad que hay en cada séptimo elemento. ¿Sí? Y esto lo tenemos en el capítulo 8, el séptimo sello. Vamos a leerlo. Estoy yo buscando un pasaje porque, miren mi Biblia, no crean que estoy haciéndome el miserable. No, lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a esta Biblia, ya tengo otra. Pero luego estudio en las otras y se me pierde, ya no lo encuentro aquí. Y estoy buscando un pasaje donde dice el que es y que era. Y está por ahí por los versículos del 15 al 19 de Apocalipsis. O sea, está en la parte final. A ver si por ahí alguien se lo encuentra. Bueno, porque les quiero señalar algo muy interesante y que nos habla de la gran exactitud de la palabra de Dios, que desgraciadamente a veces por quererle componer, siempre que nosotros queremos componerle algo a Dios lo echamos a perder. Dios es perfecto. Bueno, si lo encuentran lo vamos a comparar. A ver, Apocalipsis 8 del 1 al 5. Javier, ¿podrías ayudarnos?
No, hasta ahí, hasta ahí. O sea, cuando se abrió el séptimo sello, ¿sí? Bueno, qué bien, sí, está bien, Javier, que leíste lo que sigue. A ver, ¿cómo les dije? Del 1 al 5, ¿verdad? Bueno, pero está bien, porque aquí vemos cómo en el séptimo sello, como que entran ahí todas las los 7 elementos de la próxima serie, que son las trompetas. Sí, ok. Pero yo lo que quiero que vean la solemnidad. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ustedes han escuchado en un estadio grande o en un auditorio grande cuando se hace un minuto de silencio? Y por ejemplo, en un estadio que la característica es que hay mucho ruido, ¿verdad? Y de repente se hace un minuto de silencio y es una cosa impresionante. Entonces acá, cuando abre el séptimo sello, en el cielo que ha habido truenos y voces, no te espantes a mí, no es la trompeta todavía. Durante media hora, un silencio absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque vienen las trompetas, ¿verdad? Y se está acercando. Parece ser que también esa es una característica de las series. La primera serie como que es extensa. Y en la séptima serie, en el séptimo elemento de la primera serie, que es el séptimo sello, donde están contenidas las 7 trompetas, es un tiempo que se va comprimiendo, ¿sí? Y luego, cuando se toca la séptima trompeta, que dentro de esa séptima trompeta están las 7 copas de la ira, ese es un tiempo mucho más comprimido y contiene las 7 copas de la ira de Dios, que son juicios muy severos sobre toda la tierra y sobre el reino de la bestia, y que se llevan a cabo de manera casi inmediata, uno tras otro, en un periodo muy breve de tiempo. Entonces se hizo silencio como por media hora, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en el capítulo 10 que vienen, las 7 trompetas. A ver, capítulo 10 del 1 al 7. Cheque, ¿nos puedes ayudar? Gracias, Cheque. Perdónenme, tenía que comentar algo yo sobre lo del capítulo 8 que no lo comenté. Un ángel le añade, se abre, en el cielo se ve un altar de oro que está delante del trono, y un ángel se le da la orden de que agregue mucho incienso. Y eso aquí representa el incienso, la ayuda del Espíritu Santo para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Ustedes han escuchado o leído alguna vez ese
salmo que dice, pon mis lágrimas en tu redoma? ¿Nunca lo han leído? Pues lástima porque no me acuerdo dónde está. Pero me parece que es el Salmo 35. Bueno, no importa. Ustedes luego lo pueden buscar o yo después se los digo. Pero dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma es un frasco. Y cada lágrima de los santos, Dios la guarda. Y hay muchas lágrimas que no salen también, ¿verdad? Dolores que están adentro y se quedan adentro. Pero Dios cada lágrima la guarda. Y cuando este ángel puso el incienso y lo añadió a las oraciones de los santos, luego tomó de ese carbón que tenía las oraciones de los santos y lo arrojó a la tierra. Y dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Algo así fuerte, juicio. ¿Por qué? Porque Dios no olvida ninguno de los agravios para sus santos. Y Dios los juzgará. Perdón, pero ya rompí la secuencia, pero pues ustedes me deben perdonar. Como me dijo un hermano, pues ahora ya perdóname, ¿verdad? Una vez que me hizo una cosa bien chueca. Bueno, pues ahora ya perdónenme. Sí, entonces suenan las 7 trompetas y es algo un poquito contrario a lo que sucede cuando se abre el séptimo sello. Se abre el séptimo sello y hay silencio. Y aquí se abre las 7 trompetas y hay voces, truenos, unas voces como de león. Y cuando un ángel emite sus voces, dice que fueron como 7 truenos. Si nosotros leyéramos el Salmo 29, en el Salmo 29 hay algo sobre la voz de Dios. ¿Nunca han leído el Salmo 29, muchachos? Voz de Jehová que rompe las encinas, ¿sí? Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová, son 7 veces, así como en Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, ustedes léanlo en su casa. Se oyeron esos 7 truenos y dice, sella las cosas que los 7 truenos dijeron y no las escribas. Y luego el ángel, que estaba con un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, alzó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Ahora, esto no es como que todos los relojes se pararon y que el tiempo dejó de contar o de transcurrir, sino que la traducción así más correcta es, juró que no habría más dilación. O sea, ese misterio del silencio de Dios y de que Dios ha esperado. Dios ha esperado siglos, milenios para juzgar el mal. Entonces dice, no habrá más dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, yo tengo una versión aquí que es como que es un poco más precisa, la traducción se las voy a leer, que dice cuando él esté a punto de tocar la trompeta, y es lo que les decía, en esa séptima trompeta están contenidos las 7 copas de la ira de Dios, pero están muy comprimidos. Entonces cuando él esté a punto de tocar la trompeta, a ver, déjenme leerlo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios como anunció a sus siervos los profetas. O sea, todas las profecías que se han dicho, la de Enoc,
que leímos hace rato, que fue o la primera sobre este juicio, las de Isaías, de Habacuc, de Jeremías, todas las cosas que Dios ha anunciado de que vendrá a juzgar, vendrá a establecer su reino. El misterio de Dios se consumará, ya no habrá más dilación, ya no habrá más espera, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer en el capítulo 15 de los versículos 1 al 8, Apocalipsis 15, de los versículos 1 al 8. Ajá. Sí, entonces aquí es las últimas plagas y dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. O sea, viene el juicio, ¿verdad? Juicios que se derraman una tras otra sobre la tierra, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a regresar ahí a donde dice que el misterio de Dios se consumará, es en el capítulo 10, y luego en el capítulo 11, ¿cuándo es cuando el misterio de Dios se consumará? Según lo que hemos leído. Ajá, cuando se empiece a tocar la trompeta, la séptima. Ahora vamos a ver el capítulo 11, versículo 15, y ya prácticamente vamos a terminar el tema. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, ya les dije yo desde la primera vez que aquí la traducción más correcta es el reino, porque será un reino único. Y parte de la corrupción de los reinos del mundo es que son muchos, ¿verdad? Por los pleitos que hay siempre. El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante del trono de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Aquí es lo que yo les decía hace ratito. En el original yo estuve viendo el texto griego original, bueno, lo que le llaman texto crítico, y dice el que eres y que eras. Y ya no dice que has de venir. Vamos a ir en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y hay otro que no encuentro, que es un poco más adelante, que igual dice,
el que es y que era. No, es más adelante. Es más adelante. ¿Tú lo tienes a mí? A ver. Por ahí debe ser. Ajá, sí. Y oía al Señor de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Y aquí es donde le decía de la precisión de la palabra de Dios, la exactitud de la palabra de Dios. Alguien, porque eso pasaba mucho en las copias de los libros cuando se hacían de manera manuscrita, ese problema se ha terminado a partir de que se hizo la imprenta, ¿verdad? Porque la imprenta pues hace una copia exacta, fiel, ¿verdad? Pero alguien pensó seguramente, aquí le falta, porque es el Dios es que el que es y que era y que ha de venir. Pero en el capítulo 11:15, 11, a ver, espérame, ¿dónde está? 11:17, el que eres y que eras. Ya no aparece que ha de venir, ni tampoco en el 16. ¿Por qué? Porque ya habrá venido, exactamente. Porque como dice al final del Salmo 96, Jehová que vino. Y como dice la profecía de Enoc, Jehová que vino con sus santas decenas de millares, para que vean cómo es la palabra de Dios precisa, ¿verdad? Entonces, esa consumación es cuando suene la séptima trompeta y entonces ahí dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y que eras. Porque has tomado, o sea, ya vino, ya viniste, ¿verdad? Has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, hay algo que señalar aquí. Estamos pensando mucho en juicio, en destrucción, en castigo, en ira, en plagas, porque habla mucho el Apocalipsis de eso. Pero nunca debemos olvidar que la venida de Cristo a reinar sobre la tierra traerá paz y justicia y gozo y abundancia y restauración de todas las cosas desde el principio. Porque Dios enviará a Jesucristo. Esto no es el rapto, eso debemos tenerlo muy claro. La iglesia ya estará en la presencia de Dios. Pero vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y al final del capítulo 10, de ahí mismo de Hebreos, sin olvidarnos que está hablando a los hebreos, el escritor que yo siempre he dicho que es Pablo, okay. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Verdad? Es la promesa al pueblo hebreo de que Dios va a venir. ¿Y cómo viene Jesús? ¿Y en qué tiempo viene Jesús? En el tiempo y al final del tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Sí se acuerdan que todo eso lo hemos visto?
Y luego en el capítulo 25 de Mateo, que no solamente será librado Israel, sino muchas naciones, porque también vimos en su tiempo, vimos que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de testimonio y de salvación. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, pues no los culpo, ¿verdad? Porque fue hace mucho. Pero sí vimos que habrá 144,000 testigos que irán a todas las naciones y habrá una multitud que nadie podía contar de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas que habían lavado su ropa en la sangre del Cordero. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, y en el capítulo 25 de Mateo dice, en el versículo 34, entonces el rey que ya vino y que ya está sentado sobre su trono, dice, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego, regresando al capítulo 11 de Apocalipsis, dice, se airaron las naciones. ¿Quiénes se van a airar? Todos los que estuvieron involucrados en el reino de la bestia, en la adoración de la bestia, en sitiar a Jerusalén, en perseguir a los que tenían el testimonio de Jesús durante la gran tribulación. Igual el mundo estará separado como ahora, entre los que esperan al Señor y los que quieren seguir reinando. Y entonces dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, pero luego fíjense cómo sigue. Y de dar galardón, y de dar el galardón, el premio a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces Dios viene a salvar a los que le esperan y también a restaurar la creación, ¿verdad? Una nueva creación. Y yo quiero terminar leyéndoles en esta versión que traigo aquí un pasaje de Habacuc, capítulo 2. Está hablando contra Babilonia, que Dios usó como un instrumento para disciplinar a su pueblo Israel, pero que se pasó y que destruyó y que creyó, o así dice, ¿verdad? Que que se jactaba de que toda su fuerza provenía del mismo. Terribles y temibles, de ellos mismos procede su justicia y majestad. Lo leímos en la primera clase, creo. Pero luego empieza a decir, voy a leer ahí a partir del versículo 12, hay del que edifica la ciudad sobre la sangre y establece una ciudad sobre la iniquidad. No procede de Jehová Sebaot, de Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Hay del que emborracha a su prójimo y lo embriaga con un cáliz venenoso para recrearse en su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y deja al descubierto tu prepucio. El cáliz de la diestra de Yahvé se volverá contra ti y una pútrida ignominia cubrirá tu gloria. Porque la violencia echa al Líbano, la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? Como dice ahí en Apocalipsis, destruir a los que destruyen la tierra. La matanza de las bestias aterrorizadas, la derramada sangre humana y la violencia echa a la tierra, a la ciudad y a cuantos moran en ella te cubrirán. Entonces Jesucristo vendrá. El misterio de Dios se consumará. No habrá más dilación. Lo que Dios prometió por medio de los profetas se cumplirá y vendrá a salvar a los que le esperan. Y muchos, ¿verdad?, serán incluidos en su reino
milenario, un reino de paz y de bendición. Pues gracias a Dios tenemos, nosotros, como ya les dije, y cada vez que vimos el tema en estas 3 ocasiones se los repetí, esta no es directamente nuestra esperanza, no es lo que estamos esperando. Lo más inmediato que sigue para la iglesia no es esto. Lo que sigue para la iglesia, estamos esperando a su Hijo de los cielos y ser arrebatados juntamente con Él y vivir juntamente con Él y regresar y reinar con Él. Esta es una esperanza para Israel, para las naciones, para la humanidad, para la creación, pero participaremos también de ella, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan preguntas. No tienen. Qué bueno. Quiere decir que todo estuvo bien clarito. O que no saben ni qué preguntar, ¿verdad? Bueno, pues damos gracias a Dios, muchachos. De veras, yo les quiero insistir sobre algo. A veces estos temas parecen como que no tienen mucho interés o, bueno, nadie leyó los capítulos que les encargué que leyeran. Pero créanme, yo estuve escuchando ayer un video sobre que la salvación se pierde y el expositor estaba citando textos, todos fuera de contexto. Citó pasajes de Mateo 5, citó de Gálatas 5, citó de Hebreos mucho, de Hebreos 2, de Hebreos 6, de Hebreos 10, de Apocalipsis, de Pedro. Y créanme que yo entendí hoy por la mañana, porque a mí no me gusta quedarme con dudas. Y aunque tenía que estudiar, pues otras cosas me puse a ver. Y créanme que nunca había entendido. La vez pasada se los dije, que el Salmo 95 estaba como un paréntesis entre los salmos que hablan de que Jehová vendrá a reinar. ¿Sí se acuerdan que les dije? Salmo 93 al 99 hablan de que Jehová reina. Y no entendía muy bien por qué está el Salmo 95 ahí. Hasta que hoy por la mañana me puse a estudiar ese capítulo 10 de Hebreos que el hermano ese citaba. Y entendí por qué se cita desde el capítulo 3 de Hebreos y el capítulo 4. Y me ayudó a entender muy bien por qué el hermano está usando mal esos pasajes. Y una cosa que me ayudó a entenderlo bien es entender que ese Salmo 95 pertenece a esa secuencia de salmos. Porque la carta a los Hebreos habla del reposo del pueblo de Dios y que queda un reposo para el pueblo de Dios y se refiere a la segunda venida de Cristo. Porque el pueblo de Israel como pueblo, no como individuos que creen en Cristo, como pueblo, al cual se escribió esa carta, claro, con el mensaje de Cristo. Ellos tienen esa esperanza. Y entonces yo dije, sin duda, la palabra de Dios es una sola cosa, es como una roca, no tiene fisuras, no tiene contradicciones, no tiene desarmonías. Y la misma profecía a veces nos ayuda a entender mejor nuestra salvación y a vivir confiados en el Señor. Que esto sea algo que nos ayude y los motive a ustedes a ser más dedicados a estudiar la palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, es preciosa, tu palabra es completa, tu palabra es veraz, tu palabra
Es una palabra que consuela, que anima, que alumbra, que hace entender a los simples, Señor. ¿Cuántas veces cosas que pertenecen a nuestra salvación, a nuestra seguridad, a la paz que podemos tener en ti y en nuestra mente y en nuestro corazón, estar completamente seguros de la salvación que nos has dado, Señor, se encuentran en asuntos diferentes, Señor, que no parecen tratar el tema? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos inquietes, Señor, a ser más insistentes, dedicados, Señor, y devotos, que tengamos devoción por tu palabra, que amemos tu palabra, que cada día la busquemos, Señor, y eso será para nuestra paz, para nuestra bendición. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que tenemos. No podemos tener desesperanza. No podemos desesperarnos por los políticos corruptos, por la destrucción de la naturaleza, por ninguna cosa, Señor, por la opresión, porque tú tienes un misterio, Señor, y es un misterio de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia, que estás esperando. Estás esperando para que muchos conozcan tu nombre, Señor, y tu venida, que muchos dicen que se tarda, no es tardanza, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu fidelidad y porque eres el único capaz, el todopoderoso, el que puede tener tantas cosas, tantos reinos, tantas naciones, tantas economías, tanta maldad, bajo un control absoluto con tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Recibe tú la gloria y la alabanza porque eres digno. Gracias, Señor. Amén.